Radiola. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Ay, qué gusto poder saludarles. Qué bueno que se encuentran con nosotros en este rinconcito para el alma, en este programa donde Alba Bernal y Sergio López nos acompañan una vez al mes, el miércoles, aquí a través de su espacio Radiolandia, donde todo es posible, donde podemos imaginar hasta donde nosotros, sin límite, pues, sin límite de imaginación para crear aquello que más nos encanta. Y el tema de hoy me puede encantar. Alba, Sergio, bienvenidos. Feliz año. Qué bueno que están con nosotros. Un gusto verlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos este año. Es un gusto para nosotros estar de nuevo aquí, iniciando lo que es nuestro año aquí con Radiola. Feliz año para todas las personas que nos escuchan, para ti, Jerry, Sandy también, feliz año. Y pues aquí vamos a iniciar. Sí, vamos a iniciar y vamos a trabajar el día de hoy con un tema bien bonito, y además de todo, si nos siguen en las redes, se habrán dado cuenta que vamos a implementar el día de hoy a lo que es algo que me apasiona, que es la parte de la canalización. Y el día de hoy vamos a trabajar con lo que son las emociones. Y pues comencemos por recordar que somos, como les habíamos explicado en los anteriores programas, somos varios cuerpos, pero un cuerpo que es sumamente importante para nosotros es el cuerpo emocional. ¿Por qué? Porque nos ayuda a habitar en este cuerpo físico de una manera más cordial, más en paz. Cuando logramos entender todo lo que ahorita vamos a compartir con ustedes, lo único que vas a generar en la vida es un estado de paz, un estado de tranquilidad, una vida en equilibrio, y sobre todo esa parte donde cuando lo tenemos bien gestionado, el cuerpo no tiene necesidad de gritar y de decir auxilio, aquí hay algo que está atorado y necesito hablar y necesito manifestarme, como lo habíamos visto en el anterior programa que hablábamos de biodescodificación. Entonces, vamos a retroceder un poquito en esa parte esencial para todos nosotros y comenzar a trabajar con lo que son nuestras emociones. Cuando hablamos también de la parte de nuestro cuerpo energético, se dice que esos chakras que mueven nuestra energía se llenan o dejan de funcionar o funcionan a la perfección dependiendo del control de las emociones que traemos. Ahí cada uno de nuestros chakras corresponde a una emoción diferente, a algo que sabemos que está ahí atrapado y que necesita ser liberado para que tú puedas también tener tu cuerpo energético en equilibrio. Y si eso está bien trabajado, vas a poder también sentirte mucho mejor. ¿Por qué? Porque también tu cuerpo energético lo resiente cuando tus emociones no están bien trabajadas. Y pues te invitamos a que disfrutes toda esta hora de programa y puedas recibir y estar atento para el final del programa, que vamos a trabajar una canalización acerca de cuál es tu mayor miedo y cómo trabajarlo. Y
¿Qué les parece si comenzamos? Pues bienvenido, Sergio. Hola. Pues comencemos a hablar de emociones. Bien. Y como todos sabemos, pues somos cuerpos, somos energía, sobre todo. Siempre estamos emitiendo, siempre estamos lanzando energía hacia afuera, y cuando viene de regreso, bueno, nos vamos dando cuenta de cómo percibo la vida. ¿Qué son las emociones? Las emociones son impulsos que nos llevan a la acción. Si no hubiese emociones, pues estaríamos como en un estado vegetativo, no habría movimiento, no habría nada que nos motive o que nos deprima. Digo, finalmente las emociones nos sirven para movernos por el mundo, para interactuar. Las emociones, y siempre lo digo, las emociones, ninguna emoción es mala. Por ahí tenemos conceptos de que hay emociones que no quiero sentir o no quiero, y las reprimo o no las quiero vivir. Ninguna emoción es mala ni buena. Todas las emociones son altamente evolutivas. No habría progreso si no hubiera emociones. Cualquiera. Vamos a empezar por quitarnos esa idea de que las emociones son malas. Digo, a veces es incómodo vivir alguna situación, pero que también tiene que ver con conceptos, prejuicios, educación, paradigmas, inconscientes colectivos. En fin, siempre vamos a tener que ver las emociones desde la parte en donde fuimos educados, desde esa parte donde fuimos, porque hay personas a las que cierto tipo de situaciones les parecen agradables y a otros las rechazan, ¿verdad? Las emociones principales, para mí las 4 más importantes es la alegría, el miedo, la ira y la tristeza. Son las 4 emociones más importantes. La ira nos puede llevar a la frustración, nos puede llevar al ataque, nos puede llevar a la agresión, pero la ira también nos puede llevar a la evolución. La ira es altamente evolutiva, es decir, podemos solucionar 1000 problemas si hay ira, si hay ese coraje de resolver la vida. La ira nos lleva a progresar de una manera tremenda. Siempre hay que tener ira para poder hacer esos progresos. La ira siempre nos echa para adelante. Como quiera que sea, como la gestiones. Si tú decides tomarlo del lado destructivo, pues bueno, vas a pelearte con las personas, vas a querer cambiarlas. Pero cuando yo lo veo como un reto, cuando yo veo y me siento y acepto esa emoción o esa ira, y dejo de pensar que es mala, o sea, me tranquilizo, porque las emociones tienen un periodo, es rápida. La emoción tiene cara y tiene una forma de expresarse en el cuerpo. Los sentimientos no, los sentimientos ya van más en el tiempo. Ya los podemos instalar, subirnos al carrito del tiempo y ahí la llevamos, ¿no? Pero la ira no, la ira te debe durar, como toda emoción, un tiempo nada más. Pero si ya continúas en esto, es que ya te enganchaste con esto, y yo ya empiezo a tomar como la ira como algo, o la emoción que viva, ya la tomo como algo que me va a justificar. Sin embargo, la ira, como decía yo, puede ser temas de frustración o de agresión, pero sí es para poder evolucionar y resolver grandes problemas, hay que tener ese coraje. Hay personas que lo dicen, ¿cómo saliste de esta situación? Dice, tuve el coraje de poder resolver esto. Siempre hay que tener la ira, y la ira es maravillosa. Yo creo que es aquello que nos lleva al progreso, ¿verdad? Contrario, porque en estas emociones también lleva una dualidad. Contrario a la ira, tenemos el miedo. Si la ira me echa para adelante, el miedo siempre, cuando hay alguna acción en la que hay un miedo repentino, siempre nos hacemos hacia atrás, siempre nos echamos para atrás. Esa ira es para que podamos nosotros equilibrar, porque las emociones hay que equilibrarlas, hay que gestionarlas mediante el equilibrio. No es que las reprima, no es que trate de ignorarlas, no, de eso no se trata, porque empezamos a comernos las emociones.
y las empezamos a comer al ratito, esa energía ya no sabemos cómo, y a la menor provocación llegamos a explotar en cualquier situación, cuando ya la emoción se vuelve muy, muy tóxica. Cuando ya es mucho lo que lo hemos reprimido, explotamos. Entonces, si yo tengo ese tema de ira, y soy una persona iracundo, porque tengo la ira pues ahí instalada, ¿no? Entonces, son personas que ya tienen la ira reprimida, o la ira en un momento dado explotan muy rápido. Pero hay veces que, como explotamos tan rápido, podemos tomar acciones que no vemos, y podemos cometer situaciones bastante desagradables que después hasta nos estamos arrepintiendo. ¿Cómo fue que no lo vi? ¿No? Para eso tenemos el miedo. El miedo nos va a ayudar a equilibrar. O sea, hay que tener esta onda de crecer, hay que ser resolutivos y todo, pero sí hay que tener ese miedo para poder mediar, para poder controlar un poco esa ira. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el miedo en la polaridad opuesta, son opuestos. Porque cuando yo vivo un miedo, y un miedo que me paraliza, ese miedo me está invitando a tener valor, a enfrentarlo, a enfrentar aquellas situaciones que el subirte a un avión, porque bueno, he tenido muchos pacientes que dicen, es que yo le tengo pánico al avión, ¿no? O sea, enfréntalo, ten el valor, y ese valor viene del coraje, ¿verdad? Entonces, cuando yo resuelvo ese es el coraje, entonces ahí puedo yo equilibrar entre esas emociones del miedo y la ira. Para eso estamos en esa dualidad, para eso nos sirven las dualidades. Contrario, bueno, hay las otras dos emociones, como lo que es la alegría con la tristeza. Evidentemente eso es más común, ver que si no estás alegre estás triste, y que es un contraste, es un opuesto, ¿verdad? Entonces, la alegría, bueno, la alegría nos hace crecer, nos echa para arriba, nos expande. Cuando estoy muy alegre, comparto, hago fiesta, hago una celebración. Entonces es el momento en que yo puedo compartir, porque para eso es la alegría, para echar para arriba, para reconocernos lo grande que somos y compartir esa grandeza. Opuesto a esto viene siendo la tristeza. Y si vemos cómo en el cuerpo se manifiesta, en la tristeza nos enconchamos, ¿no? Nos hacemos chiquititos, nos agachamos, y entonces ahí estamos viviendo un tema de tristeza. Hay que tener mucho cuidado con la tristeza, porque como la tenemos tan mal, el mal concepto, caemos muy rápido en la depresión. La depresión, eso nos paraliza también, igual que el miedo nos llega a paralizar, el miedo profundo, la depresión nos tiene en la lona, nos tira al piso, ¿verdad? Cuando tenemos esos temas de tristeza, porque la tristeza para eso nos sirve. Si la alegría nos sirve para compartir, la tristeza nos sirve para irnos hacia adentro de nosotros, para hacer reflexión. Si hay alguna pérdida de algún familiar, de algún trabajo, de algún proyecto, o de algo que tenga esa pérdida, siempre vamos a irnos hacia abajo, pero para vivir un duelo. El duelo tiene un sentido, es un sentido biológico. El duelo nos va a servir, y siempre lo comento, digo, es una cicatrización emocional. Si yo vivo mi proceso de duelo como es, ¿verdad? Entre la negación, entre la ira, entre que me enojo también porque Dios, me abandonaste, o entre con la persona con la que tuviste la diferencia, y vas llegando a un fondo que después poco a poco vas siendo más resiliente, vas empezando a pues negociar con la vida, empiezas a aceptarte, empiezas a aceptar las condiciones, empiezas a aceptar y haces un recuento de lo que tienes y quién eres en la vida. Entonces, una vez que ya tienes esto, como el ave fénix, ¿no? Renaces de las cenizas, pero hay que ser muy resilientes. Esa es la otra cara de la tristeza. O me caigo en la depresión o me vuelvo resiliente. Pero cuando me vuelvo resiliente, puedo expanderme, puedo subir otra vez hasta la alegría y compartir otra vez.
¿verdad? Esas son prácticamente las caras, ¿no? Y como lo decía hace rato, las emociones tienen un gesto, porque se nota en la cara el gesto de cada una de las emociones, pero en el cuerpo igual. Hay personas que ahora sí que se hacen poderosas cuando dicen que tienen la ira, porque se van para adelante, pero los del miedo estamos hacia atrás y somos como flaquitos, porque empezamos a adoptar la posición de ser iracundo. Somos personas y está. Bueno, hasta los que no son y van al gym se ponen así muy frondosos para apantallar y creer o demostrar que son muy fuertes, ¿no? Siempre estamos escondiendo las emociones, siempre estamos queriendo ponernos una máscara, ¿verdad?, de aquella emoción o donde yo estoy viviendo cotidianamente, ¿verdad? Entonces, en esta cruz que podemos decir, hacia arriba, pues yo soy alegre, hacia abajo me da tristeza, hacia adelante voy con la ira y hacia atrás con el miedo. El punto medio es el punto de la plenitud, es el punto de la paz, de la tranquilidad. Si habitamos en ese punto medio, en ese punto cero, imaginemos que estamos en un cuadrante donde hay abscisas y ordenadas, ejes de X y Y, y el punto cero, ese vendría siendo la parte donde debemos estar todos para poder disfrutar cada una de las emociones. Si hay algún proyecto que perdí y me equivoqué, y ya no me voy entonces a la culpa, ya no me voy a la culpa porque yo perdí algún proyecto, entonces en lugar, me voy a la tristeza, claro, pero en lugar de irme hacia culparme, empiezo a ser, como los dije hace un ratito, me vuelvo resiliente. Entonces, aquí lo que podemos hacer es empezar a trabajar las emociones como salud y como siempre empezar a gestionar y a cuestionarnos cuáles son nuestras creencias. Es ahí donde nosotros empezamos a navegar en cada una de nuestras emociones. La alegría es muy bonita, es muy padre, pero evidentemente no hay que confundirla con el placer. Porque cuando confundimos la alegría con el placer estamos perdidos. Porque la alegría tiene que venir, la felicidad viene de adentro de nosotros. Y el placer es cuando empezamos a engancharnos con situaciones externas que creemos que nos dan felicidad y no es verdad, solamente nos dan placer. Y eso es lo que nos genera hábitos, nos hace que hagamos hábitos, y no solo a esas sustancias, estoy hablando de hábito hasta a la comida, al consumo de ciertas cosas, de ciertas situaciones, de ciertas personas también, ¿no? Nos podemos hacer adictos a personas también, porque no estamos creyendo que esa persona me da felicidad, cuando finalmente esa persona solo me está mostrando mi carencia. Y yo me vuelvo o me hago apegado a él porque yo estoy confundiendo esa alegría o esa felicidad con una situación de hábito. Hay que tener mucho cuidado, es tan peligroso el hábito, la alegría, es tan peligrosa que en verdad hay veces que sí, como lo digo, y como es común, la gente cae en consumo. Ahí sí, caemos en consumo de tabaco, de alcohol y de otras sustancias, ¿no? Ahí es cuando es tener el peligro de que cuando hay que identificar la alegría y cuando hay que identificar el placer. Como todas las otras emociones, tiene dos caras. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver qué podemos hacer para poder gestionar y saber que el placer siempre va a venir de afuera. Cuando yo dependo de alguien, de algo o de alguna sustancia, puedo decir que me siento o que estoy feliz y no lo estoy. O sea, finalmente cuando eso me falta, empiezo a entrar en temas de ansiedad. Es ahí cuando tengo esos problemas de la ansiedad. Porque las personas que consumen, el día que no tienen la sustancia, ese día empiezan a ponerse muy ansiosos. Se desesperan por las cosas, ¿no? Entonces, si alguien consume alcohol, está hasta nervioso porque no ha podido consumir el alcohol.
Y estoy hablando de, aun cuando las personas tienen el hábito de cada 8 días, ¿no? De consumir, se va con los amigos y dice, llegó el viernes y el cuerpo lo sabe. Y es verdad. Hay un reloj ahí que dice es viernes. Y entonces ya estoy hablando con los amigos qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, en dónde va a ser el reventón, o ya vamos a la chela. Hay que tener mucho cuidado con lo que es la alegría. Hay que identificar que la alegría siempre venga de adentro de nosotros, que no necesitamos a nadie ni a nada para poder trabajarlo. Y es más peligrosa que las otras emociones que consideramos que son malas. Cuando yo me siento enojado, me sereno, respiro, me equilibro y empiezo a pensar en la solución, no en ir a destruir a nadie. Cuando estoy enojado, entonces hay algún asunto que no he podido resolver y lo empiezo a manifestar. Mi cuerpo lo empieza a manifestar. Entro en ese estado de querer resolver las cosas y para eso me sirve la ira. La ira es muy creativa, en verdad. No hay más creatividad en ninguna otra emoción que en la ira. Cuando tengo que salir adelante, tengo el coraje y avanzo. Toda la creatividad que puedas tener, debes tenerla a partir de que estés iracundo. Porque iracundo en el sentido creativo, no en el sentido destructivo. Por eso siempre hay que ver las emociones desde esos dos puntos de vista, ¿verdad? Yo siempre he propuesto para esto, como hablaba yo hace ratito, del equilibrio entre las emociones, empezar a cuestionarnos. Cuando tenemos problemas o cuando empezamos a identificar que algo me está detonando algo, alguna emoción, la que tú quieras, siempre tiene un opuesto. Pasemos al mundo de la dualidad para poder lograr esa ley de equilibrio entre las dualidades. ¿Me explico? Entonces, si algo me mueve mi emoción, evidentemente como es moverme. Cuando algo me saca de ese centro es porque tengo que equilibrarlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo busco ser una persona de luz, ser una persona muy buena, es porque estoy rechazando mi sombra. No hay otro motivo porque yo trate o procure ser una persona muy buena y sobre todo unas personas muy, 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 muy buenas que salen de ese centro a ser tan buenas porque están rechazando su propia oscuridad o su propia sombra, que tampoco es malo. Estamos hechos de las dos cosas. Cuando uno se para en el punto cero que hablaba hace rato, puedes voltear hacia los dos lados y ver quién eres en la luz y en la sombra. El problema está en cuando empezamos a decir es que la sombra es mala y la luz es buena. Ahí es donde radica todo el problema de todo. Cuando empezamos a calificar o empezamos a clasificar o etiquetar de que esto es bueno y esto es malo. ¿Y qué será lo bueno? Porque en verdad debe haber un concepto para lo bueno. Nietzsche decía, lo bueno es, o lo que consideramos bueno, es todo aquello que nos empodera. Todo aquello que nos lleva al poder y al dominio y nos hace sentir más que los demás. ¿Qué es lo malo? Aquello que nos quita poder, aquello que nos devalúa. Realmente eso es lo que podríamos definir como bueno o malo. Entonces, cuando yo vivo en estos temas, como decía yo, de la luz y la sombra, podemos también tener el tema del cielo y del infierno, que son antagónicos, ¿no? O sea, son opuestos, completamente opuestos, son los contrastes, ¿no? Entonces, ¿qué es el cielo y qué es el infierno? Recordemos algo, y eso siempre se lo digo a mis pacientes. El infierno, tan solo la palabra infierno viene de una raíz que quiere decir inferior. Y cielo es una raíz también que quiere decir superior. O sea, simplemente es arriba y abajo. Nada más, pero como en el inconsciente colectivo empezamos voy a decir otra palabra que también está ahí, satanizamos.
satanizamos el infierno y alabamos el cielo, y cuando en verdad hay que vivir esos estados. Los dos hay que vivirlos. Y cuando uno esté viviendo esas terribles situaciones que no nos gustan, hay que vivirlas. Hay que vivirlas y saber, porque esos estados nos van a llevar a comprender las situaciones, a vivir la experiencia, a tomar la experiencia, porque para eso sirven los momentos malos, para tomar, o los momentos que pensamos que son malos, para tomar la experiencia en un error, en una pérdida, en alguna falla que se pudo haber tenido. Empezamos de ahí a tener experiencia, porque si alguien nunca se equivoca, es porque primero no se arriesga, ¿verdad? Y segundo, no va a tener mucha experiencia para resolver situaciones que siempre se nos van a presentar. Siempre va a haber contrastes, siempre va a haber opuestos, pero hay que aprender a aceptarlos para equilibrarlos, ¿de acuerdo? Entonces, el orden y el caos, por ejemplo. Una persona muy ordenada es porque teme tanto el desorden o el caos que hay, ¿no? Pero para que haya un orden tiene que haber un caos primero. La analogía que les digo es, ok, si vas a arreglar tu closet, pues sacas todo, ¿no? Sacas todo y lo avientas ahí. Ya después vuelves a ordenar. Entonces, llegas al orden cuando primero tiene que haber un caos para poder saber qué es el orden. Porque si no sé qué es el caos, tampoco voy a saber qué es el orden. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que vivir en esos dos contrastes. No puedo estar fuera de mis dos contrastes, ¿no? Es decir, hay personas que se llaman o se dicen ser muy responsables y juzgan mucho a los que son muy desobligados. Los ataco, los critico, bueno, los quiero apedrear a los desobligados y quiero que se vuelvan desobligados, que se vuelvan ordenados, cuando finalmente el orden que tengo, digo, la obligación que soy, va a generar que mi opuesto sea mi complemento. Es ahí cuando en muchas parejas unos son muy responsables y generalmente la pareja es un poquito irresponsable, o un mucho, pero son complemento, ¿de acuerdo? Entonces todo es complemento, todo en la vida es complemento. Ahorita podríamos hablar que cómo gestionar las emociones. Yo estoy hablando en un contexto general, pero en el tema vamos a hablar un poco de los miedos más allá, porque como lo hablaba yo hace rato, si el miedo te echa para atrás, es lo que te paraliza, es lo que te obstaculiza, es lo que te tiene bloqueado, ¿verdad? Porque son situaciones inconscientes de temas, muchas veces generacionales, muchas veces también vividas epigenéticamente en la familia o en el inconsciente familiar, que nos hacen ser o tomar posiciones o caracteres determinados de acuerdo a aquello que me sucedió, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita yo lo hablo en un contexto general, pero sí que, digamos, en el caso de Alba, que ahorita lo va a tomar, es cómo es que el miedo me paraliza, ¿verdad? ¿Cómo es que el miedo es el que no me permite avanzar? Y puedo estar consciente de dónde quiero llegar, pero el dar el paso me da un pánico que no me permite llegar a ese fin, a ese lugar, a esa ruta o a ese objetivo. ¿Por qué? Porque hay alguna traba ahí que podemos tener. Miedos hay muchos y todos están instalados en la parte subconsciente. Desde esa parte donde nos fueron programados o desde donde lo traemos, desde la genética con ancestros, como esas personas que dicen, si no saludas, eres una persona mala. Y entonces llega alguien y no saluda y bueno, ya me la quiero comer, ¿no? Es un maleducado, es de lo peor. Entonces, es ahí donde sí, en verdad, es importante conocernos y conocer cuál es el inconsciente. Y por eso es decir, vamos a cuestionarnos, siempre vamos a cuestionarnos. ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo juicios de alguien o sobre alguien, sin saber, como dijera por ahí las escrituras, ¿no? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro.
Entonces empezamos a atacar, empezamos a cuestionar. Entonces, en términos generales, el poder identificarnos, ¿sí? Porque será un ejercicio muy padre, identificarnos antes de entrar a lo de los miedos. ¿Cómo nos podemos identificar? A través de una cosa que se llama ley de la polaridad. Hablaba yo de la dualidad, entonces hablaba yo de los buenos y los malos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me puedo yo identificar a través de mi hermano o de mi semejante? Es todo aquello que me gusta, también soy eso. Y de aquello que no me gusta, pero por supuesto que también soy eso, aunque yo no lo acepte. Aunque no lo acepte porque yo lo juzgo. Entonces, si eres muy violento y le dices, no, el violento es él. No, tú también eres violento. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me molesta la violencia es porque yo tengo esa violencia y estoy reconociendo en mi hermano violencia mayor que la mía y yo no puedo hacerlo, porque cuando yo veo a una persona que tiene menos capacidad de violencia que yo, abuso. Y hasta nos burlamos, ¿no? Es que es un tonto. Y estoy siendo violento, ¿verdad? Pero cuando yo veo que alguien es más violento que yo, lo identifico. Pero esa violencia es mía también. ¿De acuerdo? Entonces, para eso son las polaridades. Por eso estoy viendo el obligado y el desobligado, por eso estoy viendo el ordenado y el desordenado, porque cuando me molesta algo a través de las personas que me rodean, cuando me molesta eso, tiene que ver conmigo. Pero es un análisis introspectivo muy fuerte. O sea, hay que tener mucha fuerza de voluntad para poderse cuestionar las cosas que me molestan del otro, o me dan miedo, o me ponen triste, o me alegran. Porque en verdad, cuando yo es que fulano es exitoso, sí, claro, y te da gusto, y dices, claro, pues tú también tienes esa posibilidad de ser exitoso. Ahí sí no me molesta, ¿verdad? Y hasta luego, los que no saben recibir dicen, ay, ¿cómo crees? Y quieren ser modestos, ¿no? Pero eso no nos molesta. Si te dicen, oye, es que se ve que tú eres una persona exitosa. En verdad, ahí sí aceptamos el comentario. Pero cuando ahora sí que yo me identifico con alguien a través de una emoción, es ahí el trabajo, ese trabajo de introspección. ¿Y cómo podemos trabajar esto? A través de las paradojas. Si me identifico a través de la polaridad, del opuesto, las paradojas me van a ayudar a entender cómo puedo integrar esa dualidad. Porque soy luz, pero también soy sombra, ¿verdad? Entonces, tenía yo aquí, bueno, es cuando entramos en el conflicto. La mejor manera de conocerse a uno mismo es a través de los conflictos e ideas opuestas. ¿Sí? Lo que hablaba yo hace un momento. Con quien tengo el pleito, ese pleito emocional o ese pleito mental, es con quien tengo esa parte. El conflicto me ayuda mucho a identificar esto. Dice, el conflicto nos ayuda a integrar dos ideas que en apariencia son opuestas. El ejemplo del agua caliente y el agua fría es maravilloso. Decimos lo caliente y lo frío son opuestos. Pero en realidad son lo mismo. Simplemente la diferencia es el grado. No es lo mismo el agua fría para una persona que vive en el polo que para una persona que vive pues, en el meridiano, por decirlo así, ¿no? Aquí en el Ecuador, en el Ecuador o en esta zona caliente. No es lo mismo, no es el mismo concepto, el grado es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, lo caliente y lo frío es lo mismo, el orden y el desorden es lo mismo, es lo mismo, simplemente son los grados. La violencia y la gente que es muy pacífica, simplemente es el grado. Ahí es cuando estoy empezando yo a cerrar esas diferencias, porque cuando yo encuentro esas diferencias, estoy entrando en un tema que se llama unidad del ser. Ahí me identifico, ahí empiezo a sanar, ahí me empiezo a aceptar, porque esa parte viene desde donde no me acepto, donde juzgo, donde critico. Es polarizador pensar que alguien me tiene que solucionar la vida. Bueno, eso es como para un buen rato.
Cuando me hago víctima y creo que alguien me lo tiene que solucionar, empiezo a entrar en conflictos con la gente. O cuando soy dador, cuidador, y creo que tengo yo que arreglarle la vida a la gente, es cuando el día que no puedo darles, soy la peor persona. Entonces, el camino para volver a uno mismo siempre, siempre, siempre será paradoja, que es unir esas diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, ya hablando un poquito de cómo podemos trabajarlo, digo, cuando vienen a consulta con nosotros, pues ya se hacen en temas mucho más específicos, ¿no? No todo el mundo trae los mismos conflictos, aunque aparentemente vengan de temas de desvalorización y todo, no siempre es desde el mismo grado de desvalorización en el que vienen a presentarse. Y entonces ya se hace de una manera más puntual, más personal, y ya se hacen trabajos más específicos. Aquí en un término general que hablábamos de emociones, o que quise hablar de emociones este día, es por saber qué son las emociones, cómo podemos identificar las emociones, y sobre todo que siempre, siempre existe la posibilidad de unir nuestras ideas despegadas o nuestras ideas contrastadas sobre las cosas, ¿verdad? Entonces, como explicaba hace rato, una de estas emociones, como el miedo, que nos paraliza, pues ahorita Alba pues, tendrá oportunidad más o menos de ampliarlo, y en otra ocasión hablaremos simplemente de la ira, ¿no? La ira es un tema como para lavar y planchar 3 días, así. Alba. Sí, así es. Y pues algo que es bien importante, y también desde la parte vibracional, decimos que existen 2 vibraciones, una muy, muy alta, que es el amor, que es donde siempre debemos estar vibrando, donde siempre debemos de estar posicionados. Y la más bajita en cuestión de vibración es el miedo, aquel que me paraliza, aquel que no me deja llegar a lo que quiero llegar, a lo que estoy proyectando, a llegar a mis metas, incluso a tener una buena relación con los demás. Tiene mucho que ver el miedo, qué es lo que no me está dejando avanzar. Ya Sergio nos explicó bastante bien lo que es el miedo, el cómo identificarlo, cómo trabajarlo. Aquí lo que vamos a ver también es que es importante que en vez de rechazarlo, como decía Sergio, te hagas amigo de tus miedos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues tratando de hablarles y tratando de decir cómo te voy a vencer, cómo te voy a integrar, cómo voy a trabajar contigo, ¿no? Es importante el identificarlo y decir, bueno, lo voy a vencer. Otra cuestión también que tenemos que mover allí es priorizar los pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque el miedo se alimenta de nuestros pensamientos negativos y lo hacemos todavía más grande. Cuando decimos, es que me va a pasar, es que no me va a decir que no voy a poder, como ponía el ejemplo del avión, Sergio, es que se va a caer el avión, y alimentamos y hacemos más grande esa parte. Cuando nosotros hablamos también desde la parte espiritual, se dice que cuando nosotros estamos vibrando alto, ¿qué es vibrar alto? Es tener pensamientos positivos, es estar gestionando mi vida desde un si puedo y vamos y adelante, es estar pensando en positivo. Eso es vibrar alto, y atraemos desde la parte espiritual seres de luz que nos acompañan y que empezamos a ver cómo todo nos empieza a salir bien bonito, cómo empezamos a avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos ese empuje, ese acompañamiento espiritual. Cuando nosotros bajamos la vibración y estamos empoderando al miedo, ahí lo que hacemos es atraer seres que no son de luz,
y ellos se alimentan de las emociones negativas o bajitas, como es el odio, el rencor, el mismo miedo. Entonces, cuando nosotros nos queremos levantar y decimos, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a dejar la depresión, ahora sí voy a dejar el miedo, a veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque esos mismos seres energéticos nos bajan. Aquí es donde entra un poco la parte de la limpieza energética para despegar de tu aura todo aquello que no te está dejando avanzar. También otra de las cosas que tienes que hacer para vencer tus miedos es restarle energía al miedo. ¿Qué tanto piensas en ello? ¿Qué tanta vuelta le das en la cabeza a estar pensando en ello y finalmente estar vibrando bajito? Porque nada más no estás pensando en lo que puedes lograr, sino en lo que te va a detener. Es un tip bien importante, es saber estar consciente de nuestras victorias. Ahí es donde vamos a ayudarnos a crecer y a vencer las cosas. ¿Cómo lo hago? Pues pensando en las cosas que sí me he atrevido a hacer, en las cosas que he logrado y decirme, bueno, si alcancé y pude vencer este miedo y pude, no sé, subir en un edificio si tenía miedo a las alturas, dices, bueno, pues también puedo gestionar mi vida para poder quitar estos miedos y poder avanzar. El que tú solita, te premies acerca de tus victorias, eso es importante. También es muy importante el pedir ayuda, el pedir apoyo, ya sea tu familia, alguien cercano y sobre todo algún terapeuta que esté calificado para poderte ayudar y apoyar a vencer todo esto. El reírnos de nuestros miedos, el no darle tanto poder, sino decir, ¡ay, qué bárbara! O sea, ¿cómo no voy a poder esto? O sea, ¿cómo va a poder esto más que yo? Y ahí le damos un empuje también muy grande. También es importante que hagas una lista de los miedos que tienes y vayas trabajándolos y vayas diciendo, voy a trabajar sobre esto y los voy a vencer y cómo reconocerlos, como dice Sergio, y sobre todo el cómo voy a vencerlos. Pues no los vas a poder vencer si no te enfrentas a ellos. Si no dices, ok, lo voy a hacer y lo voy a intentar y vamos a ver qué pasa. También es importante el no tenerle miedo al miedo, sino simplemente transitarlo, pasar por ese caminito y dejar avanzar y conocer nuestras capacidades, así como nuestras limitantes, que finalmente se traduce a saber identificar cuál es mi luz y cuál es mi oscuridad. Y hay una frase con la que quiero cerrar este tip antes de entrar a las canalizaciones, que me gustó mucho. Y dice, el miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados. Okay. Y pues... Excelente reflexión con la que cierras el tema, mi querida Alba. Y es súper interesante la manera en que han expuesto también en general la gestión de las emociones, ¿no? Me llama mucho la atención, desde luego, el punto cero que menciona Sergio en ese plano de X y Y y todo esto, en medio precisamente de estas principales emociones, la alegría, el miedo, la ira y la tristeza, ¿no? Me pregunto si ese punto es un punto neutral y ese punto representa una virtud. Sí, es la plenitud. Es ese punto en el que todos podemos estar. De hecho, todos estamos ahí, pero cuando empezamos a desarrollar pensamientos y ya nos empezamos a conectar con el piloto automático, porque cuando yo estoy en el presente, en el aquí y en el ahora, puedo estar consciente de lo que estoy haciendo. Pero cuando yo empiezo a actuar
o empiezo a activar mi piloto automático, que ese piloto automático ya tiene una programación, ¿verdad? A partir de cuando fuimos niños, cómo nos fueron educando y el ambiente emocional de casa, el inconsciente familiar, el colectivo, y bueno, esto dependemos de muchas cosas, ¿no? Entre el qué dirán, el cómo se manejan las cosas, lo que son tradiciones, usos y costumbres, cultura, como tú lo quieras llamar, estamos inmersos en eso, pero cada quien lo llega a ver de manera diferente. Claro, cuando yo estoy en mi presente y no estoy preocupado por el pasado, ni me estoy poniendo ansioso o me siento mal en cuanto a la incertidumbre por el futuro, en ese momento estoy entregando mi poder. Eckhart Tolle en su libro lo abre y lo dice de manera perfecta. Entre más estés en tu presente, es en el momento en que vas a poder gestionar todas tus emociones y, por favor, con eso y desde ahí puedes sanar, no sanar, equilibrar tus conceptos pasados, ¿verdad? Desde ahí, desde que estás en el presente, en el aquí y en el ahora. Porque, Jerry, nunca has vivido en el pasado. Uh-huh. Tu pasado nunca lo has vivido, siempre has vivido en un presente. Ahora tenemos una idea, por lo que sucedió en el espacio-tiempo, de algo que emocionalmente me atoró o creó un engramaje o un anclaje, como lo quieras llamar. Simplemente cuando ya llegas y hablas de un tema en el que no has resuelto, inmediatamente todo eso viene a tu presente, pero estás anclado en el pasado. Uh-huh. Estás viviendo el pasado. Entonces, el poder de la hora te lo dice, vive en el presente y a partir de aquí cámbiale la emoción a lo pasado y equilíbralo. Comprendemos a la gente porque, siempre lo digo, podemos entenderlo, esto es tema mental, pero cuando lo comprendemos, ya es un tema más místico, más espiritual. Salud. Gracias. Sí, ya es cuando tú ya lo integras a ti. Desde ahí haces esos cambios que requieres de los conceptos que tienes del pasado. La neurociencia, o esta nueva neuroplasticidad que es de temas de neurociencia, hablan de cómo poder trabajar ese pasado que tanto me duele o tanto me apena o tanto, porque pues, hay situaciones familiares de las que no se habla. Y eso me condiciona a hacer de una manera. Cuando yo perdono ese pasado, porque el perdón no es por algo que me deban, sino el perdón es algo por lo que me tengo que liberar, o que tengo que liberar el concepto. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es por ahí, y todos podremos llegar a ese punto cero. Porque si en este momento alguien me dice, ahorita estoy triste, no es cierto. Estaban atentos viendo el programa, y no estás ni triste, ni ansioso, ni nada. Ahorita estás en tu presente, ahorita no estás triste, no estás alegre, sientes esa plenitud de la vida, del momento, porque ves a tu alrededor todo lo que te rodea y esa es una energía que cuando yo inhalo en el lugar, cuando yo veo lo que está, cuando siento la temperatura del lugar, en ese momento estoy conectado a mi presente. Y ahorita no estás en ninguna emoción. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy bien. Ilustra muy bien esto, el presente, ahí está el punto cero, el pasado y el futuro son esos extremos que se convierten en vicios, ¿no? Sí, piloto automático. Ya lo decía una vez por ahí, creo que fue Juan José Arreola, decía, en exceso hasta la virtud es mala. Sí. Pero bueno, esto parafraseando a otros, ¿no? Sí. Que ya desde hace muchísimos años el budismo o Aristóteles y todo, hablan de la moderación, del camino medio, de la virtud en este mismo sentido. Me encantó, de verdad, muchísimas gracias por este tema. Si me permiten, voy a leer algunos comentarios de la gente que nos está escuchando. Sí. Nos dice Alexa Kevin, buenas noches a todos, en especial a Albita y Sergio. Bienvenida, Alexa. Dice, me encanta escucharlos y verlos. Mildred Quiroz Casio, saludos a todos. Ali Garduño, hola, buenas noches, saludos. Sami Álvarez, buenas noches, tarde pero seguro, saludos a todos. Bienvenidos, Sami. Y Maribel Mendoza dice, hola, buenas noches. Sarita González Rivero, también buenas noches, un placer tenerlas por aquí. Alexa Kevin, muy interesante, Sergio, gracias. Hola, Albita.
Gracias. María de Lourdes Celis, hola, buenas noches, Alba y Sergio. Maribel Mendoza, yo tenía una sesión con ustedes que me saqué aquí en Radiola, quedó pendiente que me mandaran mensajito. Sí, yo soy el responsable. Muy bien, ahí está, aquí está en el chat, entonces luego pueden regresar a Ahorita él. terminando me pongo en contacto. Sí, yo soy responsable, Sí. perdón, he estado cargadito de trabajo. De acuerdo. Flor Gá dice, buenas noches, saludos, es un gusto escucharlos. Y Mildred Quiroz Casio agrega, excelente tema. Pues muy bien, gracias por sus comentarios, sus saludos, bienvenidos a todos, espero que se estén pasando muy bien. Y a continuación tenemos canalización, ¿no es así, Albita? Así es. Ahora lo que vamos a canalizar, te voy a pedir que si quieres saber cuál es tu mayor miedo, nada más nos pongas ahí tu nombre completo, porque por lo regular mucha gente utiliza nicks en Facebook, porque con lo que me voy a conectar el día de hoy no es con tu ángel de la guarda, sino es con tu subconsciente. Muy bien, entonces ya lo saben, vayan poniendo el nombre mientras lo hacen, mientras van poniendo ahí en el chat su nombre. Vamos a hacer un pequeño corte, Alba, Sergio. Sí. No nos tardamos, regresamos. Perfecto. De boleto. Sí, con gusto. MAT, Servicios Contables y Legales. Somos un equipo de profesionistas con experiencia comprobable en auditorías y trámites ante el SAT, el IMSS, el Infonavit y la Secretaría de Finanzas Locales. Nuestros colaboradores se actualizan constantemente y se encuentran a la vanguardia de los cambios. Nuestro objetivo es la excelencia en la prestación de servicios legales y fiscales personalizados con el más alto nivel profesional, ético y moral. Buscamos siempre el desarrollo integral de todos y cada uno de los integrantes de nuestra firma, destacándose por su preparación y trayectoria profesional, siendo una de sus mayores satisfacciones compartir con nuestros clientes los principios y objetivos que nos distinguen de acuerdo a sus necesidades. MAT, Servicios Contables y Legales. Estamos de regreso. Bueno, pues qué maravilla que sigan con nosotros, esperando ya la canalización. Si vas llegando, pues mira, dicen que más vale llegar tarde a ser invitado. ¿Cómo va el dicho? Más tarde. No, Vale llegar a Pero tiempo. bañado, dicen, ¿no? más vale llegar a tiempo que ser invitado. Ese era el Sí. dicho. Así que pongan su nombre completo para que reciban un mensaje del oráculo angelical de mi querida Alba, que ya está ahí, mira, calientita la mano para poderles dar mensaje a ustedes. Y dice Sami Álvarez, pues ya puso su nombre. Yo creo que vamos a empezar con Sami. Es Sandra Álvarez Tapia. Nombres completos, por favor. Ok, aquí les recuerdo que con lo que me voy a conectar es con tu subconsciente, Sami. Te voy a pedir que no le pongas juicio a lo que estás recibiendo, simplemente deja que se acomode. Sandra, lo que me muestran es que tu mayor miedo tiene que ver, o lo que te está frenando a hacer muchas cosas, es tu control hacia todo. Suéltalo. Deja que el universo, que Dios o en lo que creas, hermosa,
acomode absolutamente todo. No tenemos por qué estar forzando a que las cosas sean exactamente como las queremos. Suelta y verás cómo todo se va a acomodar. Además de todo, pues si no, entonces vamos a empezar a generar ahí problemas en matriz por cuestión de control. Así es que fuera con eso y vas a poder avanzar más rico en la vida. Gracias. Muy bien, ahí está, abriendo mensajes, Sandra Álvarez Tapia. Laura Gonza, saludos, Albita. Alexa Kevin, dice, muy cierto, yo todo el día estuve estresada con dolor de espalda, pero de escucharlos se me quitó. De verdad que tienen mucha energía. ¡Oh, qué maravilla! Vamos ahora con Maribel Mendoza Meras. Ok, Maribel Mendoza. Quita todo juicio y recibe la conexión de mi ser con tu subconsciente. Y lo que nos habla tu subconsciente acerca de tu mayor miedo es un gran miedo a la pobreza. Aquí, ¿cómo puedo liberarme de eso? Simplemente sabiéndome capaz de generar, sabiéndome capaz de que si lo llegara a perder todo, me puedo volver a levantar. Entonces, ahí, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es lo que te está frenando? Simplemente suéltalo. Por lo regular, este miedo viene incrustado porque cuando éramos chiquitos, en nuestra infancia, seguramente vivimos una situación de carencia y cuando logramos otro estatus, tenemos ese miedo a perder el estatus económico que tengo y a caer otra vez. Simplemente confía en ti y no es que lo vayas a perder, sino decir, bueno, si llegara a perder lo que tengo, me puedo volver a levantar porque creo en mí, porque fui la fuente para llegar a donde estoy. Haga las paces con la abundancia. Así es. Bonito mensaje para ti, mi querida Maribel. Mensaje ahora para Luz María Gutiérrez Cortés. Regálenos un like, una lluvia de emojis, compartan, etiqueten para que lleguen más personas a recibir su mensaje, por favor. Muchas gracias. Luz María, ¿qué? Luz María Gutiérrez Cortés. Luz María, me muestra tu subconsciente que tu mayor miedo son dos cosas. Un miedo muy grande a la muerte y un miedo muy grande también a los cambios. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo sanar esta parte? Simplemente sabiendo que la muerte no existe, que simplemente estamos de paso en este plano terrenal y que lo único que se va a desbaratar el día que te vayas de aquí es tu cuerpo físico, tu alma y tu espíritu son inmortales. No temas porque no perteneces a esta tierra, perteneces allá arriba, al Padre. Y ese miedo a los cambios, pues ¿dónde vamos a crecer y dónde vamos a avanzar si no dejamos que lleguen? Siempre podemos pedir ayuda angelical y pedirle a nuestro guardián que nos ayude a generar esos cambios que sean para el más alto bien de nuestra alma. Claro, las transformaciones son todos los días. Así es. Exactamente. Ahora vamos con un mensaje para Alma Andrade Gandara. Alma. Lo que nos muestran es que uno de tus grandes miedos es a los castigos. ¿Por qué tenerle miedo? Seguramente, y esto es un trabajo que ya después les iremos mostrando cómo trabajamos con esto, el hecho de algo que está incrustado ahí en tu subconsciente. Seguramente viviste en la infancia una era o una familia en donde había mucho castigo. Simplemente soltarlo, bendecirlo, porque seguramente eso te hizo
más grande, más fuerte, mejor persona y dejar de temerle, porque recuerda que todo aquello que le temes lo atraes hacia ti porque lo traes en la mente y lo traes a una realidad. Así es que fuera ese miedo a los jefes, al marido o a quien le tengas miedo. El autoritarismo. Sí. Muy bien. Vamos ahora con María de Lourdes Celis Covarrubias. ¿Es importante los dos apellidos, Albita? No. Ok. Entonces, ahorita, bueno, es el turno. Pongan su nombre completo o su nombre como se quieran aquí, mandar el nombre de ustedes. Y vamos con María de Lourdes Celis Covarrubias. Mi queridísima Lulú, ¿de qué nos hablan? Justamente es lo mismo, nos habla igualmente de que tus miedos tienen que ver con los castigos. Simplemente también algo que me llega mucho contigo, Lulú, es saber que cuando nosotros estamos conscientes de que las cosas las hemos hecho bien o lo mejor que hemos podido, simplemente seguimos ahí. No podemos dar aquello que no tenemos y no podemos resolver con otros recursos. Simplemente los voy resolviendo con los recursos que tengo en este momento y saber que el día que lleguemos con el Padre no va a haber necesidad de ningún juicio. Es simplemente ir caminando derecho, sino despegarnos de ahí. Nosotros que te conocemos sabemos el gran corazón que tienes y lo único que te invitamos, Lulú, es a seguir avanzando y a ser la persona que nosotros conocemos que eres. Y que tenga confianza también a ejercer autoridad, porque a veces no ejercemos esa confianza. O nos da pena, ¿no? También. Sí, pues, sí. Oye, no quiero ser mala persona, no quiero que piensen que soy mala persona y no ejerzo la autoridad correcta. Cierto. Vamos con mensajito para Saturnina Reyes Olivares. Saturnina, aquí lo que me muestran es que hay un gran miedo a la vida. Este gran miedo a vivir y seguramente estás ahorita pasando alguna situación de mucha tristeza porque no sabes cómo me pegó el poder, tu energía. Simplemente vamos a disfrutar la vida. La vida es lo que nosotros queremos que sea. ¿Has escuchado ese dicho que dice que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino? Pues justamente deja de que sea una palabrita y toma ese poder y di, a partir de hoy, yo soy quien dictamina cuál es mi futuro, qué es lo que quiero crear y la vida es mi amiga, es aquella a la que vengo a disfrutar, a la que vengo a gozar, a tratar de ver la vida y las cosas de una manera diferente y tu vida va a dar un giro enorme. Sí, la vida es bella. Así es. Ahí está mi querida Satur, que te haya caído de perlas este mensaje. Vamos ahora con Laura González, por favor. Ay, mi queridísima Laura. Laura, ¿de qué nos hablan? No. Nos hablan de ese miedo a los hijos, ese miedo al parto, que no creo que sea tanto tu caso, pero sí a los hijos principalmente, a generar cosas nuevas. A veces me muestran que puedes quedarte en esa zona de confort por no generar cosas nuevas, por ese miedo. Nosotros hablamos que los hijos también son representados por nuestros proyectos. El hecho de qué proyectos tienes, qué cosas tienes, y también a vivir tu vida y a despegarnos un poquito de los hijos y dejar que los hijos
se abran camino y resuelvan las cosas como las tienen que resolver. Los hijos tienen que ser fuertes por sí solos. Así es. Ey, eso es verdad. Vamos con mensaje para Flor de María Guadarrama Abrego. Flor, ¿de qué nos hablan? Aquí hay ciertos miedos, o el miedo que no te deja avanzar tiene que ver con el miedo a ser atacada o alguna manía de sentirte como siempre perseguida. Aquí es simplemente soltarlo. Me viene mucho que es de vidas pasadas, no es de esta vida. Lo que trae simplemente déjalo ir. No, nadie tiene por qué atacarte, simplemente también no le des poder. Y no persigas. Eso es verdad. Vamos con Sara González. Sara González Rivero. Ay, mi preciosa mamá chata. Sarita González, ¿de qué nos hablan? Aquí directamente, es ese miedo a los hijos, ese miedo a poner esos límites y ese control a los hijos, el saber que tú eres la grande, que tú eres la mamá, que tú eres la que merece respeto, y aunque a veces te sientas vulnerable, porque déjenme presumirles que es mi tía y tiene 92 años, aunque te sientas vulnerable, aún mientras sigas en esta tierra y aunque no estés aquí, el día que no llegues a estar aquí, seguirás siendo la grande, la que merece la honra y la que merece el respeto. ¡Ay, qué bonito mensaje! Precioso. Sí. Maribel dice, súper acertado mi mensaje. Ya lo pedí el año pasado, me levanté otra vez. Ya lo perdí el año pasado y me levanté otra vez. Gracias, gracias, gracias. Sammy, gracias, gracias, gracias. Mildred Liliana Quiroz Casio. Mildred, ¿qué nos habla tu subconsciente acerca de tus miedos? No sé, a ver si te llega por ahí. Nos habla de miedos al mar, miedos a la noche, miedos a los animales, pero definitivamente o hay algo por ahí que traes atrapado de la infancia o viene de vidas pasadas. Simplemente es cuestión de indagar un poquito y de superarlo y de trabajarlo. Definitivamente estos temas tendrías que trabajarlos en terapia. Pero sí es vidas pasadas. Pero de vidas pasadas, esos miedos. Muy bien, vamos ahora con Jorge Manuel Morales Cortés. Jorge Manuel, nos hablan de que tu subconsciente lo que tiene miedo es a los castigos. ¿Qué tanto miedo le tienes a la autoridad? ¿Qué tan inquisitivos es la palabra? Eran tus papás. ¿Qué tan controladores o qué tan disciplinarios eran? Pero desde la parte, digo, no los vamos a juzgar. Nadie nos enseñó a ser padres, nosotros hacemos por repetición lo que nos enseñaron a hacer, simplemente pierde ese miedo y nosotros hablamos, siempre cuando hablamos acerca de relaciones de padres e hijos, es hermoso el que nuestros hijos nos respeten con amor, no que nos respeten por miedo. Simplemente suelta esa parte, honra, bendice a toda la autoridad y
vas a liberarte de esos castigos o autocastigos que seguramente te has estado siguiendo dando porque eso fue lo que aprendiste. O porque vivió en algún régimen militar, de alguna manera, sin serlo, pero mucha autoridad muy rígida, ¿no?, de los padres, sobre todo el padre. Muy bien. Dice Maribel que cómo suelta ese miedo. ¿Cuál era tu miedo, Maribel? Nada más recuérdame, porque una vez que baja información se me olvida. Sí, eso es bueno. Satur dice, estoy viviendo un duelo de mi mamá, muchas gracias. Abrazo fuerte. Gracias, Alvita, dice Laura Gonza. Mildred también ya fue. Gracias por sus bellas palabras, María de Lourdes. Luz María Gutiérrez. Necesitamos que se conecten de manera directa. De hecho, ya nos estamos despidiendo para que puedan pedir individualmente sus mensajes, por favorcito. Al miedo de Maribel dice que a quedarse sin nada. Como te lo había compartido, hermosa, simplemente a confiar en ti y a saber que así 10 veces te vuelvan a quitar lo que era tuyo, esas 10 mismas veces te vas a levantar y es más, mucho más grande y más fuerte, porque decimos que lo que nos quitan, Dios nos lo regresa 2 o 3 veces más. El ser humano por naturaleza no es posible que se quede sin nada, a no ser que quiera. Pero por cuestión consciente nunca se va a quedar sin nada, sin comer o sin alguna manera de vivir. Cuando es consciente, en verdad, la mente, el Espíritu Santo, como tú lo quieras ver, siempre te va a dar todo lo que requieres. Tienes que confiar más en ti y en tus intuiciones. Eso es cierto, ¿no? Siempre que tenemos cuestiones complicadas por algo, como que de una o de otra manera siempre salimos adelante. Por supuesto que lo vemos una vez que ha pasado el tiempo y logramos mirar para atrás y ¡wow! O sea, en ese tiempo de crisis, de cualquier tipo de crisis hablamos y siempre sales adelante. ¿Cómo? Avanzando y gracias de verdad por los consejos de esta noche, gracias por el tema también. Recuerden ustedes que estaremos aquí el próximo mes para poder compartir un programa más con mi querida Alba y con Sergio también. Gracias de verdad por hacernos pensar. Eso es bueno, que nos hagan pensar, que salgamos un poco de la caja y que empecemos a crear esa conciencia que es necesaria, como sea, es necesaria para poder tomar caminos y decisiones correctas, ¿no? Para todos. Gracias. Así es. Y pues los esperamos aquí en todas las actividades. Sigan nuestra página de Centro Holístico Yadá a través de Facebook y puedas enterarte, si no nos sigues, de todas las actividades que tenemos semana con semana y los invitados nuevos que va a tener Centro Holístico Yadá a partir de ya, y el 21 y 22 de enero que comenzamos la certificación en terapeuta holístico. ¡Ah, qué bien! ¿Cuánto dura la certificación? 1 año. Mira, qué bueno, perfecto tiempo como para echarle con todo y salir como certificados como terapeutas. Sí. Así es, y sobre todo de una conducción maravillosa, porque quien viene a trabajarlo es el doctor Nava, Carlos Nava. Él es médico de profesión, retirado un tanto de la parte alópata por encontrar que el ser humano era algo más y había una manera diferente de sanar. Entonces, a través de todas las técnicas que ha encontrado para sanar el cuerpo físico, que es a lo que está encaminada esta certificación, vamos a poder prepararnos de una manera bien, bien bonita y bien derechita. Eso es todo, ahí están los datos, ahí está el WhatsApp justamente, acérquense también a la página, acérquense al Instagram, síganlos por favor y mil gracias por habernos acompañado, por haber estado hoy con nosotros. Ya nos vamos, les mando un beso, un abrazo, feliz 2023, que todo lo que deseamos se materialice ya, a la voz de ya y con preparaciones y haciendo lo que nos gusta, ¿cierto? Así es. Así será. Gracias. Nuestro futuro. Que así sea, Alba Bernal, Sergio López, besos para ustedes. Y gracias. Un rinconcito para el alma aquí a través de Radiolandia. Pásenla bonito. Ahorita nos volvemos a conectar 8:30 con Rocío Chicón y la Vasija Sagrada. Hasta pronto. Hasta pronto.